Y sabes, por eso hoy me gustaría hablar acerca de el año de la doble porción. También es el año para los improbables, porque estábamos pensando y diciendo, la iglesia tiene que entender a profundidad qué significa doble porción. Los pastores quisieron que en esa pared a la entrada, mientras todos entramos al auditorio, pudiéramos recordar todo el año, que es el año de la doble porción. Pero no es que simplemente es doble, 2X y ya está, sino que podamos entender a profundidad lo que el Señor desea hacer este año. Y por eso me gustaría que ahí donde estás orásemos para que la palabra sea revelada a nuestra vida, porque pueden ser palabras y frases, pero que el Espíritu Santo sea quien revele a nuestro corazón y a nuestra vida lo que Él quiere. Así que, Señor, te damos gracias en esta mañana. Espíritu Santo, te pedimos que tú reveles tu palabra a cada uno de los que estamos aquí, Señor. Tú conoces la necesidad de nuestro corazón, sabes qué es lo que nos afana, sabes qué es lo que necesitamos, sabes, Señor, todo de nosotros. Y por eso, Espíritu Santo, que hoy tu palabra sea eficaz sobre nosotros, que sea como una espada de doble filo y que penetre hasta lo más profundo de nuestro interior. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y sabes, todo esto de la doble porción viene a raíz de una historia que el libro de Primera de Reyes y Segunda de Reyes narra, y es acerca de la vida de el tiempo profético donde Israel empieza a tener profetas que direccionaban al pueblo. Y estos profetas muy conocidos, el mayor conocido, Elías, decide como traspasar doble porción a Eliseo. Y eso es lo que sabemos, pero dentro de la vida de Elías y de Eliseo pasan tantas cosas que a nosotros nos pueden enseñar tanto. Y una de esas historias es acerca de cómo Dios decide levantar personas en temporadas donde el pueblo de Dios necesita que gente se levante. Y el año pasado estábamos en una comida junto con unos pastores llamados Luis y Janet Barrios, y estábamos sentados comiendo. Y la verdad, cada vez que vienen pastores aquí que no son de aquí de la iglesia, siempre como que tienen mucha sensibilidad. Los pastores tienen esto, y en especial algunos que tienen sensibilidad para decir qué es lo que sienten en su espíritu. Y yo me acuerdo que hace muchos años llegaron unos pastores a la iglesia donde estábamos anteriormente, y nada más nos conocimos, entraron a la iglesia, predicaron, y tú sabes que después pues uno se siente y los conoce. ¿Y qué tal? ¿Cómo se han sentido? Y me acuerdo que fue una conversación un poco incómoda, porque esos pastores dijeron, todo muy bien, y qué bueno lo que Dios está haciendo en España y en la iglesia, pero sentimos que hay un espíritu de miseria. Y los pastores se quedaron así como asombrados. Sentimos que hay como pobreza. Y la verdad es que los pastores se quedaron así y le dijeron, miren, ustedes tienen que hacer esto, esto y esto para que no haya miseria en medio de la iglesia. Y la verdad que fue como que alguien vaya a tu casa y te diga como, oye, mira, es que todo está muy bien, pero que pues es todo miseria y pobre. Y la verdad es que creo que Dios en ese proceso procesó el corazón, y ahí es donde necesitas ser humilde para escuchar y aprender. Pero también después vinieron otros pastores, y lo que hicieron fue que dijeron, en ese antiguo local, este lugar se les va a quedar pequeño y van a ir a un lugar más grande. Y un año después decidimos creer en eso y estamos aquí. Y eso es increíble. Pero esta última vez, a final de año, nos sentamos en esa mesa y estos pastores nos decían, hemos sentido que se está derramando sobre la iglesia una unción como la de Jehú. Y yo dije, ¿Jehú? Yo no lo he escuchado nunca. Y la verdad, probablemente tal vez no la hayas escuchado tú tampoco. Pero el libro de Segunda de Reyes capítulo 9 nos dice quién es este personaje en la Biblia, y es de lo que vamos a aprender hoy. Así que Segunda de Reyes capítulo 9 versículo 1 al 3, me gustaría que me acompañes ahí. Y dice, mientras tanto, el profeta Eliseo mandó a llamar a un miembro del grupo de profetas y le dijo, prepárate para viajar
y llévate este frasco de aceite de oliva. Ve a Ramot de Galaad y busca a Jehú, hijo de Josafat, hijo de Ninsi, y llévalo a un cuarto privado lejos de sus amigos, y derrama el aceite sobre su cabeza, y dile: esto dice el Señor, yo te unjo para que seas rey de Israel. Luego abre la puerta y corre por tu vida. ¿Y sabes qué es lo que está sucediendo en esta historia? Está sucediendo que ese personaje llamado Eliseo, sobre el cual habían depositado la doble porción, la Biblia narra de que en este momento está enviando a un hombre llamado Jehú a que unja a un rey con un frasco de aceite. Y sabes, ese frasco de aceite era para ungir al rey que no estaba siendo rey. Y yo creo de que este año Dios va a hacer algo especial en la iglesia, porque estaba con esos pastores y decían: Dios va a hacer una unción de Jehú. Y estábamos allí, yo, mi esposa, los pastores, y miraba a Valentina, y yo me acuerdo que miraba a Valentina y le decía, y le empezaron a preguntar: ¿tú hace cuánto conoces a Dios? ¿Qué es lo que Dios está haciendo en tu vida? ¿Cómo te sientes en la iglesia? Porque Val no nació en cuna cristiana. Mi esposa, la verdad, conoció a Jesús hace 4 o 5 años, y estábamos ahí en esa mesa y decía: esa es la unción de Jehú. La unción de Jehú es para todos aquellos que quizás eran improbables, no eran los que estaban planeados para que lideraran al pueblo, no eran los que estaban planeados para que Dios usara. Y sabes, cuando ellos dijeron: eso es lo que va a pasar en Oasis, todavía el pastor no había dicho de que este año iba a ser el año de la doble porción. Y sabes, hoy quiero animarte a que me acompañes durante estos próximos minutos muy concentrado, porque si eres capaz de entender esto, sabrás de que lo que este año significa para los que creamos en esa palabra es que quizás muchos de los que están aquí no se sienten los escogidos para que Dios los use. De hecho, ustedes eran personas como nosotros, como lo es mi esposa, como cualquier persona que está en esta iglesia. Quizás no éramos los apropiados para poder estar haciendo lo que hacemos. Y sabes, cuando el pastor me dijo: comparte este domingo que yo voy a estar fuera, estábamos en una velada cerrando el ayuno, y subieron a hablar aquí a Stewart, Campuzano, a Kira, y yo me puse a pensar en esto que me dijo la pastora: la unción de Jehú, la unción de los que eran improbables. Y yo me puse a pensar en cómo llegó Campuzano a la iglesia. No sé dónde está Campuzano, pero debe estar por ahí. Mira, ahí está. Y yo digo, Campuzano era todo improbable que él fuera estando orando aquí hace 5 años. Me puse a pensar en Marilyn y dije, cuando Mari entró por esas puertas, era improbable que ella estuviera liderando, orando y aconsejando a mujeres acerca de muchas cosas. Me puse a pensar en Stewart y dije, ¿cómo puede ser que este chico que hoy nos ayuda a danzar, a orar, a seguir a Dios, hace unos 3, 4 años era conocido por todos los policías del centro de la ciudad? Me puse a pensar en cada una de las personas que Dios está usando en nuestra iglesia y entendí lo que dijo la pastora. Dios está levantando en esta temporada, en esta iglesia, una generación de improbables, personas que quizás no estaban pensadas para hacer lo que Dios quiere hacer este año. ¿Sabes? Este improbable empieza así. La Biblia narra de que Elías estaba en una cueva, encerrado en una caverna, porque empezó a tener dudas acerca de lo que Dios iba a hacer con él, y empezó a tener miedo porque estaban siendo perseguidos. Y sabes, todo esto de Elías en una cueva, el Señor decide enviarle 2 órdenes. Le dice, quiero de que levantes al próximo profeta y quiero que unjas al próximo rey. Y Elías sale de esa cueva y empieza a caminar y dice, voy a buscar al próximo profeta. Y eso es lo que hablamos de la doble porción. Empieza a buscar, va a una plaza y el Señor le dice, no, por ahí no es que tú tienes que encontrar al profeta.
va a la asamblea del gobierno y de los religiosos, y el Señor le dice: no es por ahí donde tienes que buscar al próximo profeta. Entonces Elías se mueve y sigue buscando, va a la sinagoga, no encuentra al profeta, y el Espíritu Santo le susurra y le dice: el profeta que tú estás buscando no está en ese lugar que tú piensas, está en el lugar más improbable, está en un campo, cuidando de lo que es el campo, aprendiendo cómo sembrar y cómo cosechar, aprendiendo acerca de cómo cuidar la tierra. Y ese profeta que él pensaba que iba a encontrarlo en otro lugar, de repente lo encuentra en un campo, y es anónimo y nadie lo conoce y ni siquiera se había formado para ser profeta, y es Eliseo. Y ahí vemos cómo en esta historia de la doble porción empieza a desatarse una cosa que se va a ir repitiendo a lo largo de este tiempo, y es de que Dios empieza a levantar personas que no estaban planeadas, que eran improbables. ¿Sabes? Quiero mostrarte unos vídeos acerca de esta iglesia. Me gustaría que pusieran, no sé si ya tienen el primer vídeo, porque esta es la primera iglesia donde los pastores fueron miembros. Él es su primer pastor. Y Elías fue el primer profeta mayor de la Biblia. Y yo recuerdo de que esto es como allí por el año 2006, era una iglesia africana. Y me acuerdo que ahí fue donde los pastores empezaron a entrenarse. Y después de esto, el pastor sufre un derrame cerebral, y la iglesia envía a unos misioneros, que es la segunda foto que le voy a pedir. Y en esta foto aparecen los pastores que dieron nombre a esta iglesia. La razón por la que esta iglesia se llama Oasis es por el pastor Juan y por la pastora Rosa. Y si no los conocías, hoy vas a conocer un poquito de la historia de la iglesia. Y estos pastores empezaron a formar líderes. Elías empezó una escuela de profetas y empezó a buscar entre esa escuela dónde iba a encontrar a ese próximo profeta, pero no lo encontró. Y estos pastores formaron a estas tres parejas que eran como líderes en esa época. Y sabes, los pastores, pues adivina quiénes eran: los improbables. Eran los más jovencitos, eran los que no venían de una escuela ni de una iglesia anterior. Ellos sí venían de otras escuelas y de otras iglesias anteriores, tenían mucha fuerza, tenían todo el talento. Pero los pastores en oración deciden ungir a nuestros pastores, y después de esto ellos empiezan el camino. Y da la casualidad de que el pastor es llevado a la presencia del Señor. Y en medio de eso hay una tercera foto, que es la temporada en la que estamos viviendo ahora. Y ellos son los pastores Luis y Janet, y con esa pastora tuve esta conversación a final de año. Y ellos, después de que el pastor fallece, como Elías un día es llevado, aparecen en nuestra vida y vuelven a decirle a los pastores: vamos a ungirlos nuevamente. Y ¿sabes por qué te muestro esto? Porque quiero que entiendas que la doble porción es algo que se transfiere, es algo que alguien tiene que darte, y alguien tiene que sembrarte con generosidad. Igual que cada uno de los pastores que han estado liderando a nuestros pastores durante todos estos años han transferido unción y doble porción sobre ellos, hoy estamos en esa doble porción. Y quiero mostrarte por qué es tan importante esto. Porque en este lugar improbable, donde estaba Eliseo trabajando, un día llega Elías, y ese día puede ser hoy. Un día normal y corriente, él estaba trabajando en el ganado, con las bueyes, con las yuntas, todo ahí trabajando, y Elías llega y le dice al Señor: Señor, ¿es por aquí donde voy a encontrar al próximo profeta? Y el Señor le dice: sí, lo tienes ahí delante. Y entonces Elías dice: bueno, Eliseo, ven para acá, tú vas a ser el próximo profeta de la nación de Israel. Y Eliseo se convierte en ese discípulo y lo acompaña durante varios años. Y en esto decide el Señor llevarse a Elías en un carro. De hecho, Elías es de los pocos personajes
que no muere, o sea, no se entierra ni muere, sino que el Señor se lo lleva. Pero recuerda de que él estaba en una cueva y Dios le dio dos tareas: que buscara al nuevo profeta y que ungiera al rey. Pero buscó al nuevo profeta y lo encontró, que era Eliseo, pero se lo llevó el Señor y no ungió al nuevo rey. Y lo que hace Eliseo es que él hereda la escuela de profetas, hereda esa escuela, y dice de que ahí era donde entrenaban a todos los profetas, y lo que hacían era enseñarles cómo iban a guiar al pueblo con sabiduría, con entendimiento, cómo iban a ser sensibles a la voz de Dios. Y pasa de que un día están en esa escuela de profetas y Eliseo está llegando a clases, habían un montón de estudiantes ahí, y es donde entra la historia. Segunda Reyes capítulo 9 versículo 1 dice de que ese día Eliseo llegó a clases no con un pergamino, no con un libro, no llegó con nada más que un frasco de aceite. Y este frasco de aceite dice de que llega a clase y él dice: necesito a alguien, necesito que alguien tome este frasco de aceite y vaya hasta donde está Jehú, porque hay que completar algo que no completó Elías, y es ungir al próximo rey de Israel. Y entre medio de todos esos estudiantes, dice que Eliseo le dice: tú vas a ir y vas a ungir al próximo rey de Israel y vas a cambiar el destino de una nación. Y yo creo de que esto es tan impresionante porque quiero que lo captes ahora, entre tú y yo, porque esto es la historia, pero ahora viene la aplicación. La aplicación es la siguiente, y es que Dios este año lo que quiere levantar es una unción especial en nuestra iglesia para levantar a personas improbables. Este chico era anónimo. De hecho, Eliseo le cede la oportunidad de que él sea el que unja al rey, y este rey iba a ser puesto sobre Israel durante 28 años. Y yo pienso en Eliseo porque la verdad digo, ¿por qué él no fue el que ungió? De hecho, era su oportunidad para ser reconocido, era su oportunidad para demostrar que era el verdadero profeta, era su oportunidad para que todo el mundo lo conozca. Pero decide cederle ese privilegio y esa oportunidad a un desconocido que la Biblia ni siquiera nos dice cómo se llama. Era un estudiante común y corriente. Y yo estaba emocionado esta semana porque estaba pensando en nuestras células, en las células de la iglesia. Estaba pensando en que este año abrimos más de 24 células semanalmente, y yo dije: Señor, la unción de los improbables está en nuestra iglesia. ¿Y sabes por qué? Porque normalmente en las iglesias funciona así: tú vienes el domingo, el pastor predica y vuelves el próximo domingo. Pero en esta iglesia no. En esta iglesia, aparte de que los pastores predican el fin de semana, también te dicen: puedes unirte entre semana a poder ser parte de un grupo pequeño donde puedas crecer, donde puedas orar, donde puedas batallar con ellos, donde puedas aprender. Y yo digo, esa unción de Eliseo, no queriendo tomar todo para él y ser el único reconocido, sino cediendo la oportunidad a un desconocido, a un improbable, a alguien anónimo, a alguien que quizás nadie le había dado una oportunidad. Y empecé a pensar en nuestros líderes de célula, esos mismos que estaban orando en la velada: Stewart, Jonathan, muchos líderes acá en la iglesia, Marcos, líderes que han estado como jovencitos. De hecho, hay líderes como Juancho, como Dani, que quizás no los conozcan. Hay líderes en esta iglesia que llevan predicando años en esos grupos y quizás nunca los han visto aquí parados hablando. Pero esa unción, que es la unción de los improbables, de los anónimos, de los que Dios quiere levantar en este tiempo, es la que nosotros tenemos que entender. La doble porción viene acompañada
de que Dios está pensando en cada uno de nosotros y está diciendo: a ustedes no los conoce nadie, pero el Señor quiere derramar una unción para que los conozcan y todo el mundo pueda ver lo que Dios está haciendo en ustedes. ¿Sabes? Quiero pensar de que un día seremos conocidos, pero no seremos conocidos por influencia, por tener muchos seguidores o por lo que hagamos, sino por la unción que portamos. ¿Sabes? Que un día estos pequeños líderes que solamente predican en su casa, predicarán a un montón de gente. Que un día estos líderes que tienen mensajes escritos en sus libretas, un día los predicarán delante de cientos de personas que necesitan conocer de Jesús. Yo creo de que esto que hoy estamos hablando, esta unción de los desconocidos, de los improbables, de Dios usando a gente que no estaba planeada para eso. Quizás hay personas aquí que dicen: bueno, pero es que yo no me siento para eso. Yo siento de que no encajo en ese perfil. Yo es que no me veo como líder, no me veo como pastor. Pero sabes, este año de doble porción es un año donde Dios quiere valerse de los improbables, de los jovencitos, de los mayores, de los de espíritu joven. Todo el mundo puede tomar de esta unción, de la doble porción, y que el Señor empiece a hacer cosas maravillosas. Dice de que este hombre al que escoge, no sabe su nombre ni nada, pero solamente le dice esto: toma el frasco. Y dice que él toma el frasco y se ciñe una capa sobre las rodillas. Y cuando uno se ceñía la capa sobre las rodillas era porque iba a correr. Y lo que está sucediendo es que le dice: este es un tiempo donde no solamente vamos a llevar unción, sino que también ya no vamos a caminar, vamos a correr. Ya lo que quizás tardamos muchos años intentando conseguir, el Señor nos lo va a dar en meses. Quizás lo que tardamos muchísimos meses esperando, Dios nos lo puede dar en días. Lo que nos ha tomado días, el Señor nos lo puede dar en horas. Y lo que el Señor puede hacer en un momento, en un par de horas como esta, Dios lo puede hacer hoy. ¿Sabes? Yo pienso de que el día en el que este chico llegó a la escuela de profetas y estaba ahí sentado, no se esperaba que Eliseo iba a escoger a él para llevar esa nueva unción. Y llega a donde Jehú, y Jehú era un guerrero que estaba llamado a ser rey de Israel, pero Elías no lo hizo, no lo ungió. ¿Y sabes qué es lo que sucede? Que estaba reinando una persona que no debía reinar, y el que tenía que reinar estaba sin reinar. Y esto es súper interesante porque uno dice: hay muchas personas aquí que deberían estar liderando, pastoreando, ayudando a otras personas, siendo portadores de cambio, de milagros, pero no lo están haciendo. Pero este año de la doble porción, todos y cada uno en este auditorio tienen la oportunidad de ser portadores de esta unción. La unción de Jehú. ¿Quién era este Jehú? Era el que iba a derrocar a Jezabel. ¿Quién era esta Jezabel? Era una mujer que se había propuesto acabar con todos los hombres de Dios. ¿Sabes quién era este Jehú? El que iba a derrocar todo el imperio de Acab, un hombre que se había rebelado contra Dios. ¿Sabes quién era este Jehú? El hombre que iba a derribar todos los altares y todos los baales que se habían edificado en ese tiempo. Y yo creo de verdad que en esta iglesia tú tienes que empezar a creer de que este año Dios tal vez te va a sacar del anonimato. Dios te va a sacar tal vez de esas filas, y es el momento en el que el Señor va a empezar a usarte para llevar unción a esta ciudad que necesita de Jesús. Y sabes, le vas a decir al que está al lado tuyo: llegó tu tiempo. Al que está al otro lado le vas a decir: llegó nuestro tiempo. Al que está detrás tuyo le vas a decir: llegó el tiempo para Oasis. Y al que está delante tuyo le vas a decir: llegó la unción. ¿Sabes?
Este es un año para que nosotros podamos declarar y decir: llegó la doble porción y viene acompañada de una unción. ¿Sabes para qué es lo que viene acompañada esta unción? Para que cualquiera de los que está entre estas filas pueda un día ser usado por Dios. Yo recuerdo que un 9 de julio del 2015 tuve mi encuentro personal con Jesús, y fue algo tan especial porque fue en una convención como las que vimos en el video anuncio. Y me acuerdo precisamente porque era en la fila central, en la fila número 7, un 9 de julio del 2015. Estaba ahí sentado y empecé a llorar y a sentir a Dios como nunca lo había sentido. Y mis padres me habían traído toda la vida a la iglesia. Y empecé a llorar, me levanté de ese lugar y volví a mi casa. Y después de volver a mi casa, no sabía lo que Dios tenía planeado. Seguí trabajando, seguí yendo a clases, seguí en el instituto, después empecé mi vida laboral, hice muchas cosas. Y entre esas un día vino un pastor. Y ese pastor ese fin de semana se sentó con mis padres y les dijo: pastores, la verdad que no sería muy ético que ustedes unjan a su hijo, pero en algún momento tal vez Dios lo quiera llamar. Pero este fin de semana yo y mi esposa sentimos de que tenemos que ungirlo. Y me acuerdo que tomaron un frasquito de aceite como ese, me hicieron pasar ahí en medio y me lo echaron en la cabeza. Yo no sabía lo que eso iba a significar en mi vida. No sabía que eso iba a ser lo que me iba a marcar el destino. Y desde ese día en adelante, para mí todo temor de hablar de Jesús, todo temor para compartir de Él, todo temor de reconocer que venía a la iglesia, todo temor de poder compartir, porque yo era muy introvertido, se terminó. Y fíjate de que hoy aquí la unción de la doble porción, esa unción que viene desde Elías hasta Eliseo y hasta este joven desconocido, es la unción que Dios quiere derramar sobre esta iglesia. Tú no te lo llegas a imaginar, pero tal vez en ti hay un pastorado. Tú no te lo llegas a imaginar, pero quizás Dios quiere usarte y está planeando un futuro contigo y tú aún no lo sabes. Tú no te lo llegas a imaginar, pero este año Dios puede cambiarte la vida y darle un giro de 180 grados. Y ese es el mensaje de la doble porción, que Dios quiere usar a personas comunes y corrientes. En días comunes y corrientes, Dios es capaz de activar propósitos. Dios es capaz de hacer días sobrenaturales. Dios es capaz de cambiar la historia. Y yo pienso en la gente, y yo he estado acá en la iglesia y tengo la oportunidad de liderar a algunos chicos jóvenes y escucho sus historias y digo: Señor, la verdad es que, como hemos aprendido en estos días de ayuno, todo lo que hay bajo el sol de esta tierra es cruel, es malo, no tiene sentido, pero tú te vales de personas comunes y corrientes como nosotros para llevar cambio a esta nación. Somos una iglesia latina y no te tiene que avergonzar. Yo he escuchado a alguna gente como: ay, estaría bien que en Oasis vinieran más españoles. Bueno, ya llegarán, tranquilos. Pero probablemente esto pase. Tú pensaste venir a España con un propósito diferente. Eso le pasó a mi familia. Mi familia venía con el propósito de construir una casa en el país de donde provenimos. Y Dios cambió todo el propósito, porque Dios se vale de improbables. Este chico de aquí venía con el deseo de poder irse a un ejército y defender a un país que no era el suyo. Y de repente Dios le cambia todos los planes y le dice: tú vas a ser el que toque los tambores de esta iglesia y hagas que el infierno tiemble. Y Dios decide hacer cosas
improbables, con gente improbable. Él tenía otro plan. Yo pienso, no sé dónde está Stewart, pero cuando veo a Stewart, la verdad es que, mira, Stewart, cuando yo veo a Stewart, yo digo, Señor, ¿cuál era el plan de que viniera Stewart aquí? Que no lo mataran en Colombia. Ese era el plan. Y Elías estaba encerrado en una caverna, temiendo porque lo mataran, temiendo porque Jezabel se rebeló contra todos los profetas y quería cortarle las cabezas a todos. Pero me hace pensar que esta unción de la doble porción es la unción que nos recuerda de que él no tenía que estar en una cueva. Él tenía que estar en un lugar como este, predicando y hablándoles a otro de Jesús. Y eso te tiene que hacer pensar de que estar en el lugar equivocado geográficamente puede cambiarte el destino completamente. Y no es una casualidad de que estés acá en esta iglesia. No es una casualidad de que este año sea el año de la doble porción y uno dice, sabes, Dios es perfecto en todo. La Biblia habla de que hay un tiempo que se llama Cronos y es el tiempo nuestro. El tiempo en el que contamos los días, las horas, y es un tiempo en el que yo sé que tengo 26 años. Ella sabe que tiene 40 y 50 y algo. Y cada uno sabemos nuestra edad. Pero la Biblia narra que hay otro tiempo y es el tiempo que se llama Cairo. Y ese tiempo es el tiempo donde se alinea el Cronos y el Cairo. Y cuando eso se alinea es cuando Dios decide usar tu vida y empezar a desatar todos los dones espirituales que Él quiere. Y sabes, este año de la doble porción tiene que ser el tiempo donde da igual, porque algunos piensan, es que Dios me hubiera usado más joven y hubiera sido mejor. Ay, es que si Dios me hubiera evitado esto hubiera sido mejor. Otros piensan, no, es que yo todavía soy muy joven y tengo que disfrutar de la vida. Pero sabes, este año 2025, año de la doble porción, Dios quiere de toda esta multitud empezar a levantar improbables. Y la gente se va a sorprender. Y yo sé que un día empezarán a preguntar, ¿de dónde es que salió ese chico de Cali que tiene 20 y poco de años y está haciendo todo lo que está haciendo? Y empecemos a hacer ruido que hasta el propio infierno empiece a temblar. ¿De dónde salieron estos chicos? ¿De dónde salieron estos latinos? ¿Sabes de dónde salieron? De una escuela, de una casa, y de esta casa que tiene la unción del Espíritu Santo. Dios nos ha ido preparando a lo largo de los años, y no es porque sea mi papá, porque es que si tú te pusieras en mi piel, tener que tener a un papá y a un pastor, no querrías estar en esa piel, porque yo a veces me costó muchos años ver y distinguir cuándo era mi papá y cuándo era mi pastor. Y me acuerdo que el año pasado, en fechas como esta, él se fue. Y yo dije, Señor, tú levantas a personas que son ungidas. Tú levantas a personas que tienen unción. Y el año pasado el Señor a mí me mostró que el pastor tenía unción, como Elías. Elías era mal geniado, y mi papá también a veces. Elías, la verdad es que muchas veces buscaba estar solo y no era comunicativo. Y mi papá a veces es un poco así. Y yo decía, Señor, bueno, un hombre de Dios tiene que ser así, todo carismático, todo que te traiga paz, todo tal. Pero una cosa es la unción que acompaña a las personas, que Dios les decide dar una unción especial por algo. Algún día lo descubriremos en el cielo. Y nuestra tarea, para los que somos parte de esta iglesia, para los líderes, para los voluntarios, para cada persona que Dios quiera levantar este año, es que nos mantengamos cerca de la unción hasta recibir la doble porción.
hasta recibir todo cuanto Dios quiere darnos a cada uno de nosotros. ¿Sabes? Esa escuela de profetas impactó toda la tierra por una decisión, y es la decisión de este hombre llamado Elías. Pero hoy yo fui el mensajero. Como cada domingo hay un mensajero, y me gustaría que puedas ponerte de pie ahí donde estás. Y hoy yo fui el mensajero, y yo me traje el tarrito de aceite de mi casa, de girasol, que es más amarillo. Y me traje este tarrito de aceite y dije: Señor, me voy a ceñir la capa. Me voy a poner hoy en la iglesia y voy a ser como ese anónimo, como ese improbable, porque la verdad yo no pensaba hacer esto en mi vida. Tenía otros planes. Y voy a llevar este aceite para todos aquellos Jehú que Dios quiere levantar en la iglesia, para todos aquellos que van a empezar a reinar, para todos aquellos que van a empezar a conquistar, para todos aquellos que van a empezar a derribar todo lo que en su vida se les esté oponiendo, como Jezabel, como Acab, como Baales, para todos aquellos que a partir de ahora van a empezar a conquistar bajo esta unción de la doble porción. Para todos aquellos que quieran eso, hoy han venido a este día tan especial, y hoy Dios puede cambiar su destino. Un día común y corriente, Dios cambió el destino de estas personas anónimas. Y me encanta esto, porque yo aquí en la iglesia hay muchos a los que no conozco, y no hace falta tampoco. Dios sí los conoce, y Dios sí sabe lo que hay dentro de ustedes. Dios sí sabe el potencial que hay dentro de cada uno de ustedes, y están en el lugar correcto, están en el momento correcto, y Dios quiere alinear este año en esta iglesia el Kairos y también el Cronos, para que podamos levantarnos como Jehú y cambiar el destino de toda esta nación, y cambiar el destino de nuestra familia, y cambiar el destino de todo lo que nos ha ido arrastrando. ¿Sabes? Cuando yo empecé a entender cuál era la unción que había sobre esta iglesia, tuve una conversación hace poco con un estudiante de capacitación destino, y me dijo: ahora ya he entendido cuál es la unción que hay sobre esta iglesia. Y tú también te estarás preguntando, porque cada iglesia es distinta y Dios le da una unción diferente. Esta iglesia tiene la unción para levantar líderes y pastores que vayan y cambien la nación. Y tú no puedes llegarte a imaginar lo que Dios quiere hacer en el futuro, pero tienes que empezar a creerlo. Pastores y líderes en esta reunión es lo que nosotros creemos, y es la unción que hay sobre el ministerio de los pastores César y Claudia Castellanos. Personas comunes y corrientes, sin importar qué es lo que hayan estudiado, sin importar si tienen dinero, si no tienen dinero, sin importar el país del que provengan, sin importar la edad. Dios es capaz de levantar cualquier persona en este lugar, y por eso te voy a pedir y vamos a orar, porque este año de la doble porción, sea el año donde Dios nos levante, sea el año donde Dios levante una generación de improbables. La iglesia no estaba contando con ninguno de nosotros. No estábamos preparándonos en institutos bíblicos, ni tampoco estábamos en la lista de los que iban a ser pastores. Tampoco aquí hay personas que sean hijos de pastores, quizás no hay muchos, pero sabes, Dios está contando con nosotros, y Dios quiere este año derramar una unción sobre nosotros, y es la unción de Jehú, esa unción de los improbables, donde ese grupo de jóvenes profetas son los que Dios va a levantar. Y hoy en día nadie nos conoce. Aquí hay personas sirviendo y nadie los conoce por detrás. Hay personas que acaban de llegar literalmente a este país y nadie en esta nación los conoce. Pero no se preocupen,
con esta unción, Dios va a hacer que los va a sacar del anonimato y van a ser conocidos por todo lo que Dios va a hacer a través de ustedes. Kevin, Fran, todos ustedes, cada uno de los que están aquí, Luis, desde África, Dios te trajo hasta aquí para darte esta unción. Y gracias a Dios por este liderazgo saludable que nos ha dado, donde Dios está usando a los pastores como Eliseo para darnos la oportunidad. Líderes de célula, valoren la célula. Es la oportunidad de que ustedes lleven aceite y unjan a los futuros líderes de esta casa, y unjan a las futuras personas que van a cambiar el destino de muchos. Así que vamos a orar ahí donde estamos, y mientras tanto el equipo de alabanza me va a acompañar. Y sabes, la presencia de Dios habita en este lugar, porque dice que donde 2 o 3 están reunidos, allí está Él. Y sabes, venimos de un tiempo de ayuno donde Dios ha afinado nuestro espíritu, ha afinado nuestra alma y ha afinado nuestra sensibilidad a Él. Y por eso hoy vamos a orar, y mientras vamos orando, Dios te va a ir mostrando el futuro que tiene para ti. Dios te va a ir mostrando el camino que tiene para ti. Dios va a ir activando esos próximos años que vienen por delante. Dios va a activar propósito. Dios va a ungir tu vida. Dios es el Espíritu Santo quien va a ungir tu cabeza. Es el Espíritu Santo quien te va a poner en el palacio del Rey. Es el Espíritu Santo el que va a hacer que tú no salgas de esta reunión de la misma manera. Es el Espíritu Santo el que hoy está susurrando a tu corazón y te está diciendo que no estaba planeado que tú fueras ungido este año en la doble porción. No estaba planeado que tú te convirtieras en un pastor, en un líder, en un profeta, en un maestro, pero el Señor quiere contar contigo, y es el Espíritu Santo el que está empezando a activar los dones y cambiando el destino de muchos. Es el Espíritu Santo el que está entregando sueños en este momento. Es el Espíritu Santo el que está volviendo el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Es el Espíritu Santo el que te hará conocido para que muchos conozcan de Jesús. Es el Espíritu Santo el que va a hacer que esta obra no se detenga, sino que crezca, crezca y crezca. Es el Espíritu Santo el que va a ungir a cada uno de nosotros, y no estaba planeado, no estaba programado en nuestra vida, pero el Espíritu Santo quiere valerse de cada uno de nosotros. Un día normal y corriente, un domingo común y corriente, el Señor va a empezar a activar propósitos. El Señor va a empezar a hacer que esta reunión sea sobrenatural y que nunca la olvides, porque hoy el Señor está ungiendo nuestra vida, está trayendo la doble porción con la unción de los improbables, con la unción de Jehú, con la unción de los que Dios quiere usar, con la unción de los que nadie sabe quiénes somos, pero el Señor ya está valiéndose de nosotros y empieza a activar nuestros dones, empieza a activar nuestra vida, y en muy poco tiempo veremos cómo el Señor hará que esta iglesia crezca, se multiplique, que tu vida crezca, que tu vida empiece a verse de otra forma. Hoy, Señor, declaramos que lo que tú vas a hacer en esta reunión no se quedará solamente en estas 4 paredes, sino que recibimos la unción para poder salir de este lugar, Señor, y convertirnos en instrumentos tuyos, Señor. Esa unción que derramaste sobre nuestros pastores, Señor, que sea derramada sobre nuestra vida. Esa unción de familias sacerdotales que sea derramada sobre nuestra vida, Señor. Esa unción, Señor, para orar, Señor, y mover la esfera espiritual que venga sobre nuestra vida, Señor. Esa unción para hacer milagros que venga sobre nuestra vida, Señor. Esa unción para levantar líderes y pastores que venga sobre nuestra vida, Señor. Hoy, Señor, aquí como iglesia, como asamblea, Jesús,
como tu pueblo. Declaramos, Señor, que tú estás levantando a personas, Señor, improbables, personas que no pensaban que tú los ibas a usar. Tú les estás confirmando en este momento, Espíritu Santo, que ellos son los escogidos, que ellos portarán el aceite, que ellos portarán la unción, que ellos ungirán a reyes, que ellos predicarán a presidentes, que ellos predicarán a famosos, que ellos serán los que ungirán la cabeza, Señor, de todos los que gobiernen, Señor, que ellos serán los que cambiarán el destino de una nación, que ellos cambiarán el destino de familias, Señor, que ellos son los que portarán paz, Señor. Hoy, Señor, tú nos conviertes en mensajeros de paz, Señor. Hoy, Señor, declaramos que tú estás activando dones y talentos, Señor. Gracias por esta unción, Señor. Derrama unción sobre cada uno de los que estamos aquí, Señor. No queremos irnos de la misma manera, Señor. No es un año más, Señor. Es un año donde tú estás levantando personas comunes y corrientes para una obra sobrenatural, Señor. Lo creemos en el nombre de Jesús. Y ahí, mientras adoramos, el Señor está haciendo algo que está transformando la esfera espiritual, y no saldremos de la misma manera de este lugar.